están presentes y que por supuesto puedan dar lugar a estar informados adecuadamente. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente y yo tengo claridad de lo siguiente. La actividad del portafolio sello número 4, la entrega está dada para el día miércoles 1 de diciembre. Entiendo que todo este calendario yo inclusive lo modifiqué un poco para darles a ustedes más margen de tiempo, ¿ya? El producto 4, que es obviamente la creación del texto sobre un contenido del tema de la unidad 1, tema 1 de la unidad número 2, claramente. Bueno, había otorgado el plazo para la actividad número 3, así que con eso estamos checklists. Y el producto 5, su entrega está programada para el próximo miércoles 8 de diciembre, que es feriado. Y hasta ahí, pues estaríamos bien, ok. ¿Por qué digo que hasta ahí estaríamos bien, ok? Porque ustedes están componiendo o están creando este portafolio producto sello, ¿cierto? Yo he hecho un análisis un poco con mi conciencia y exhaustivo a restar un poco el producto 6, a excluirlo, a no presentarlo, el que tenía programado para el 15 de diciembre. ¿Por qué razón? Porque el producto 6 de una u otra manera me va o me está supliendo conforme con los demás productos. O sea, el aprendizaje esperado de los demás productos yo lo estoy obteniendo. Y esto también en aras de aliviar un poco la carga que creo que muchos de ustedes tienen y que yo he percibido, ¿ya? Entonces, en razón de ello, tendríamos lo siguiente para estar claros y tener las reglas del juego claras. Solamente se entrega hasta el producto 5. Obviamente me toca hacer una modificación y darle un ponderado mayor al producto 5 como tal, porque el producto 5 y 6 iban juntos. Bueno, en este caso la última nota, el producto 5 irá sola, ¿ya? Pero es lo que puedo hacer como para no alterar tanto las directrices y los lineamientos que me han impartido para la presentación de los ramos optativos. No sé qué les parece, escucho opiniones, los escucho a todos antes de entrar en materia, por favor. ¿Cómo les parece? Excelente por mi parte, profesora. Ya. Entonces eso querría decir que hasta el próximo miércoles sería nuestra última actividad de presentación y claramente pues corresponde a esta docente ponerse un poco las pilas y calificar rápidamente para que ustedes también tengan noción de sus notas, que hasta el momento tienen apenas la conjunción de la nota 1 y 2 que arrojó a la primera nota. Así que yo me voy a poner toda mi disposición para que ustedes de aquí a mañana, a más tardar el jueves en la mañana, tengan sus notas, como creo que hasta el momento los compromisos que yo he establecido he intentado cumplirlos, precisamente para que tengan esa noción y no se creen procesos de ansiedad innecesarios por lo demás. Ya, así que eso era, como se dice, el primer punto de la agenda. El segundo punto de la agenda es que si todo nos va bien, terminaríamos contenidos el día de hoy. Sin embargo, siempre yo sumo una sesión académica más, estamos con el tiempo de sobra para terminar, pero la próxima sesión académica va a ser parte precisamente de una recapitulación y presentación de invitada. En este caso, la invitada es una persona en el área de la comunicación efectiva, pero dirigida con el manejo de la neurociencia aplicada a las áreas de corte transversal, como es precisamente una de ellas la ingeniería. Hay otras profesiones involucradas, pero claramente le solicité como una suerte de cierre de módulo, ¿no? O de cierre de optativo para el caso en cuestión. Así que les pido y les solicito muy respetuosamente que el próximo martes, que sería nuestra última sesión, esta es nuestra penúltima clase, demos lugar a ello, a los cierres, que estén la gran mayoría presentes. Noto ausencias el día de hoy. Entiendo que también es por el tema de trabajo, por el tema también de que los desplazamientos y todo lo que ya invade la hora, pero hagamos ya nuestro último esfuerzo para aquello. Así que eso. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor.
si Profesora. hay lugar a absorberlas por parte de esta docente. Sí, profesora, buenas noches. Buenas noches, Paul, ¿cómo estás? Muy bien, profesora. Valoramos, pero altamente esta propuesta que nos hace, ya que como estudiantes y trabajadores también, por eso estamos en este horario vespertino, optimizar los tiempos y créanos que el caminar lento también es avanzar rápido. Y eso es lo que hemos tenido con usted en este recorrido, en esta aventura que tuvimos a principio de este semestre, y ha sido significativo. Así es que terminarlo así, con una presentación, con una invitada, además de la posibilidad que nos está dando de tener un poco de holgura en la entrega del trabajo, nos da un poquito de respiro, pero no es menos significativo. Así es que el trabajo que usted va a tener también va a estar a la altura de estudiantes de ingeniería. Yo espero. Es más, miren, aún más voy a ser más generosa porque también debo cerrar ciclos con ustedes particularmente. El miércoles es feriado, es 8 de diciembre. No es apropiado la metodología cuando uno se ha especializado en otras áreas, sobre todo en el aspecto de la educación, entiende de que hay espacios que no deben ser invasivos. El miércoles 8 de diciembre es feriado. Entonces yo lo voy a trasladar exactamente para el jueves 9 de diciembre, finalizando jornada, 23:59 p.m. ¿Para qué? Para yo dedicarme el viernes 10, obviamente, a calificarles, que no va a ser menor, así como tú dices, no va a ser menos significativo. Viernes, sábado y domingo tengo que calificar muchos productos sello, así que me voy a dedicar precisamente a eso. Así que el jueves 9 de diciembre me parece una hora y una fecha apropiada para la entrega del último producto, que para el caso en concreto sería el producto número 5 como tal. ¿Ya? Con eso voy a dejarlo, como se dice, sentado y doy el martillazo. Profesora, buenas noches, disculpe, recién me estoy integrando a la clase. ¿Qué dijo acerca de los productos? Que el número 4 se entrega el día de mañana, miércoles 1 de diciembre, y el número 5 se entrega el 9 de diciembre hasta las 23:59. Se excluye el producto número 6. El producto número 6 es el del... El de las conclusiones. Es el proyecto de inversión. Ya, entonces, es el proyecto de inversión, exactamente. Además que demanda mucho, pero ojo, nosotros hoy lo vamos a ver y por eso también, si no queda hoy lo suficientemente perfilado, por eso la sesión próxima, que ya es una sesión de cierre, yo obviamente le digo a mi invitada que inicie a partir de tal hora y me tomo unos 10 minutos, que para ese caso sí iniciaríamos a las 21:50, muy puntuales, para yo tomarme 10, 12 minutos y que la invitada inicie a las 22, 22:05, que me parece una hora razonable para que sean exactamente 45, 50 minutos, que es perfectamente viable. Para si no queda bien perfilado el proyecto de inversión de capital como el que lo vamos a ver el día de hoy, yo puedo hacer ese feedback la próxima semana, ¿ya? Y eso demandaba bastante tiempo, el proyecto de inversión de capital, que de hecho yo lo estuve analizando y yo en lo puntual me demoraría mucho más de una semana. Mucho más de una semana. Entonces habría que hacer el del video solamente. Ese sería el último. El último, así es. Ya. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, caballeros y señoras, por supuesto, vamos a entrar en materia y que hace alusión precisamente con lo que les estoy comentando. De este último ¿Profesora? contenido, que, por favor, buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel por acá. Tengo una Por consulta. favor, Ángel. Una consulta respecto al video, al cómo realizar el video. No sé si lo ha explicado antes, pero si me puede orientar más o menos en la dinámica que quiere el video, por favor. En la dinámica que quiero el video, wow. Me dejaste, porque a ver, Porque dice entiendo video. que quiere como una mesa redonda donde se debate un tema con un tipo de texto o un tipo de diálogo o narrativo, o no sé si es
¿Debe ser descriptivo? Descriptivo, narrativo o informativo, con opiniones que puedan ser discutidas cortas. Yo te lo voy a abreviar de esta manera. Y muy buena pregunta. Claro. ¿Un debate presidencial? Claro, Una es cosa un así. debate. En el fondo es un debate en la cual, recuerda que la gran mayoría de los textos son de orden narrativo. Hay otros que tienen una suerte de particularidades que describen como tal o informan puntualmente. Los textos informativos suelen ser básicamente los que representan a lo que nosotros visualizamos todas las noches, que son las noticias. Informan. Tienen un fin, focalizar una información con determinados hechos, precisiones y características. Informan. Pero cuando tú describes algo, le estás agregando características, distinciones, colores, diferentes ingredientes que hacen que esa situación, objeto, se distinga por algo. Y en el fondo, todo lo que hacemos nosotros en el ejercicio de la argumentación es de orden narrativo como tal. Entonces, mira qué interesante la pregunta, porque se me está ocurriendo algo y es, bueno, yo eliminaría un poco la mesa redonda, claramente la eliminaría por obvias razones, pero sí darle lugar a ese video de tal manera que ustedes puedan debatir, puedan analizar, puedan conversar. Mira tú, mira la palabra que voy a utilizar, conversar precisamente a través de una suerte de opiniones cortas sobre un determinado tema. En este caso, el tema lo está planteando precisamente el contenido de la unidad 2 como tal, del tema 2, que hace referencia a los textos de orden descriptivo, narrativo e informativo como tal. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les puede nutrir? Si a ustedes les parece, para ser un poco más precisa, una vez terminemos esta sesión, yo les puedo dar, y en esto me voy a sumar más bien para que ustedes tengan como una pauta, a veces no todo hay que dejárselo a la plataforma, exactamente qué se necesita en el video, ¿ya? ¿Qué necesitan conversar? ¿Cómo les pareció la diferencia entre estos tipos de textos? ¿Qué les puede aportar? ¿Y qué conclusiones pudiesen, por supuesto, plantear y qué reflexión final? ¿Qué es lo que de una u otra manera también les está diciendo en la actividad como tal? Pero en el fondo es qué aporte les suministró ese tipo de textos, que claramente ustedes lo pueden conjugar o lo pueden combinar o lo pueden relacionar con sus roles profesionales. Si todo lo que nosotros tenemos en el desarrollo de nuestros roles personales y profesionales es de orden narrativo, descriptivo, argumentativo, informativo, los famosos informes, ustedes están colocando una situación apuesta de conocimiento o están presentando un diagnóstico que va a tener en consecuencia un informe final o va a tener un informe inicial y al final un informe. Todo lo que de una u otra manera ustedes realizan en sus roles profesionales también está marcado por las informaciones, y las informaciones son textos de orden muy breve, de orden muy preciso, de orden muy concreto, de orden muy delimitado, que se focalizan en una determinada situación, a distinto, por supuesto, de la narrativa y a distinto inclusive de la descripción como tal. ¿Por qué razón? Porque la descripción, no por el hecho de que tú solamente te ciñes a describir algo, cosa u objeto o situación, no significa que tenga que ser acotado. Todas las novelas tienen en su mayoría también órdenes descriptivos como tal. Entonces, puedes extenderte perfectamente a partir de una descripción y combinarla, por supuesto, con los textos de carácter argumentativo y narrativo para que le puedas dar un poco más de fluidez al texto como tal. Entonces, si me permiten, en ese punto y en ese producto 5, yo puedo inmediatamente, cerremos la sesión, crear como una suerte de interrogantes de base, interrogantes que van a servir como de pauta, como cuando ustedes graban un video o una selfie. Bueno, ¿qué decimos en la selfie? Bueno, ¿qué vamos a decir en el video? Van a decir esto. ¿Cómo focalizar esto para que puedan aterrizar un poco más el tema? ¿Qué les parece? Profesora, ¿y la extensión del video de cuánto aproximadamente?
Ahí no dice, ¿cierto? Pero yo le sugiero muy amablemente que no sea más allá de 10 minutos, precisamente para que sea fácil subirlo, o sea, de fácil recaudo. Más de 10 minutos, no creo que, perdón, como límite 10 minutos. Buena pregunta. Ahí no dice, no precisa. Bueno, fíjate, otro punto que tratar. Gracias, muy amable. 10 minutos, sin embargo, le vamos a colocar de 10 a 15 minutos, que creo que pudiese ser razonable para establecer un debate o un análisis entre los textos. Muy bien, gracias, muy amable. No lo había tenido en cuenta. Muchísimas gracias. ¿Qué otra pregunta, por favor? Qué interesante. Precisar ello. No, profesora, es que está bien que ojalá nos pueda guiar un poco, ya que nos vamos a tener la evaluación 6, entonces estas 5 quizás, como usted decía adelante, va a tener una ponderación más alta. Perfecto, Y muy bien. para poder entregar un buen material y que en realidad nos ayude y no bajar las notas y todo eso. Sí, muchas gracias. No hay por qué. Tienes toda la razón, así que así va a ser. No, por el contrario, porque fíjate que yo no me había percatado del tiempo del video y eso es fundamental. Eso es fundamental. Déjenme analizarlo un poco para dar una precisión y por supuesto lo envío por vía correo y también se lo envío a nuestro delegado Paul, que nos sirve de canalizador y de comunicador en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Bueno, entonces, ahora sí. Giovanni me tiene la manito alzada. Giovanni, no te preocupes, discúlpame. Giovanni, por favor. Hola, buenas noches. Mire, por temas de turno yo no he estado en todas sus clases. Me queda la duda con la evaluación número 4, es del correo que usted mandó de un video, de un link de YouTube. ¿Esa es la evaluación número 4? No. El video que yo mandé o la sesión asincrónica, Giovanni, y en esto hay que ser claramente al estar tú en turnos, pierdes un poco la hilación de los contenidos. Fue una sesión de carácter asincrónico que la semana pasada no pude estar presencialmente en esta sala virtual y para no perder el avance de los contenidos y obligarse de una u otra manera a visualizar aquello y entendiendo que nos aprovechamos un poco de la virtualidad, yo grabé la clase. Todo lo que tiene que ver con textos de orden argumentativo, descriptivo. Bueno, de hecho, esa clase te va a servir a ti para la construcción del producto número 5 como tal, porque ahí yo explico las diferencias, las características, cómo se dan ese tipo de textos de orden argumentativo, de orden narrativo, de orden descriptivo, de orden correlacional. Ahí lo explico y esa clase, para efecto de que ustedes no tengan ningún inconveniente o incompatibilidad de apertura del enlace, yo la subo a YouTube para que ustedes puedan abrir el enlace y ahí escuchen la clase con toda tranquilidad del caso. Así que la sugerencia amable es a escucharla. Es que la duda que me queda es de la evaluación 4. La evaluación 4, ya, perfecto. La evaluación 4, entiendo que hay que entregar también, espérame un momentico y yo veo, un análisis de video, o sea, también un video, pero que sea referente al tema 3 de la unidad 1, ¿ya? Que es muy distinto al tema 2 de la unidad 2, para ser un poco más clara. Y ese producto es una reflexión de orden grupal. Aquellos que lo están realizando de forma individual, no hay problema, sobre esos contenidos abordados ahí. En una extensión máxima, porque lo que piden es, a partir de análisis del video, entregar el texto. Me tocaría, obviamente, regálame un segundo, por favor, regálame un segundo para hacer un poco más específica, por favor, si eres tan amable. Sí. Claro, tienes que realizar el texto con base en el análisis como tal del video. Permíteme un momento, a ver. Y si la memoria no me falla, a ver, hace referencia a la ortografía y la semántica
precisamente, claro, el tema 3 de la unidad 1 y hace referencia, hay un video explicativo y en ese video se hace relación con el uso de la ortografía y la semántica. Y eso es lo que tú tienes que analizar respecto, lo está pidiendo el producto sello, en relación con el aprendizaje. ¿Qué te dejó ese contenido temático? ¿Cómo te sirvió? Lo tienes que hacer en una extensión máxima de 10 líneas. E intentar, mi sugerencia muy amable, Giovanni, es que a pesar de que nos limite a ese tema número 3 de la unidad 1, intentar conectarlo con los otros dos temas que vimos en la unidad 1, que fue precisamente y que bordea la base de la redacción de textos, sobre todo instruccionales, y es la comunicación efectiva, la redacción efectiva, el uso de la puntuación, el uso de la entonación, cómo influye la ortografía. ¿Te acuerdas que hicimos un afiche precisamente con estos cambios de tonos que discrepan o que distorsionan el mensaje o la información como tal? Eso de una u otra manera te lo está pidiendo para partir del análisis del video que está incorporado en el producto sello. ¿Más claro aún? No, sí, ya quedé claro. Gracias. A ver, claro, lo que me preocupa es que esa... Ah, bueno. ¿Profe? Ya. Sí, bien. ¿Profesora? Por favor. Sí, el trabajo número 3, estaba relacionado con la comprensión lectora y la semántica. Ya, Ese es el trabajo número 3. ya, Y del trabajo número 3 había un video, había que elegir uno de 2 videos y ya, muy bien. realizar un trabajo que no exceda las 10 líneas. El producto 4 dice relación a los Con el insumos. tema 1 de la unidad 2, tienes razón. Claro, tema 1 de la unidad 2, donde hablamos de los textos instruccionales, narrativo, argumentativo y descriptivo, y tomamos como ejemplo también un video que direcciona También el YouTube, video, claro. ¿ya? Que está usted como relatora dentro del video y nos explica también dentro de esa misma cátedra los conceptos tanto de instruccional, conceptos narrativos, descriptivos, etcétera. Por ende, Ya, pero en el caso del producto 4, sí, para ser más clara, Giovanni, claro, Paul tiene toda la razón. El texto debe tener como máximo, porque yo le estaba explicando a Paul el producto número 3. Es que entre tanto producto, imagínense, sí, no me quiero por eso, imaginar, sí. no me quiero Es que, imaginar cómo están ustedes. es que esa era la duda que me quedaba, Sí. porque lo que comentó Paul era más o menos lo mismo que habíamos visto, que habíamos hecho el trabajo de realizar el texto de 10 líneas desde del video de la semántica, que esa era la evaluación número 3. Muy bien. Esa es la 3. Ok. Y el producto 4, Giovanni, para ser ahora sí precisa, y gracias, Paul, ahora yo fui la que me alcancé como a complejizar, dice, la creación de un texto sobre un contenido del tema 1 de la unidad 2. Ese tema 1 de la unidad 2 está precisamente dirigido a lo que yo coloco en el video. Ese video es explicativo de mi clase y que hace alusión a la redacción de textos instruccionales, argumentativos y expositivos como tal. ¿Ya? Exacto. Todo lo que está en ese enlace asincrónico da lugar a que tú lo utilices para poder confeccionar el producto 4. Y te dice, el texto debe tener como máximo 2 páginas. Y el producto debe incluir, ¿qué debe incluir? ¿Qué es lo que voy a hacer, profesora? Debe incluir una reflexión de cada participante del grupo. Es decir, si son 5, son 5 reflexiones. Si son 4, son 4 reflexiones. Las cuales de una u otra manera se agregará como un apéndice al final del trabajo escrito del tema como tal. Es decir, se presentan en un solo orden, pero tienen que ser reflexión de cada uno de los integrantes. Yo tengo que admitir, y no tengo que ser muy clara y muy precisa, ya lo he conversado con otros cursos de productos sello o de cursos sello,
que yo hubiese abreviado algunos procedimientos, pero claramente también toca ceñirse a los lineamientos, ¿ya? A mí que me interesa de este producto, Giovanni, para ser un poco más clara y para ser clara para todos, las reflexiones del grupo, las reflexiones de cada uno de los integrantes del grupo, de tal manera que se haya notado un trabajo en equipo. He tenido la disconformidad, obviamente me reservo los nombres, por supuesto, por respeto a ellos y a ellas, que de una u otra manera algunos participantes no han estado trabajando activamente. Entonces, he dado la indicación de que por favor se me manifieste aquello para que no vayamos a tener inconveniente y después, profesora, ¿por qué fue esta nota? Entonces, yo lo que les pido a ustedes es, si están en equipos, trabajen en equipos, ¿ya? Porque de hecho se facilita mucho más el trabajo. Entonces, claramente, Giovanni, para ser un poco más precisa, y disculpa mi lapsus, es este producto 4, es el análisis o la reflexión de lo que significa conforme no solamente al enlace asincrónico de mi parte, sino al material que está colgado en la plataforma y que hace referencia a lo que son los textos instruccionales, argumentativo o explicativo como tal. Hacer una reflexión de cada participante del grupo respecto a la aplicación de estos textos como tal, que luego se complementan, por supuesto, a posteriori en el producto 5 como tal, si la memoria no me falla, y que complementan, por supuesto, con lo que está ahí en el video. ¿Ya? Y que también se vienen complementando, por supuesto, porque de todas maneras esos textos instruccionales también vienen originándose por lo que dimos en la primera parte, que fue lo que hacía alusión a la comunicación efectiva, a la redacción de textos, a la aplicación de la ortografía y la semántica como tal. Más claro aún, disculpa mi lapsus porque te estaba explicando básicamente el producto 3. Así que imagínense, si yo a veces me confundo un poco, No se ahora preocupe. no puedo creer cómo están ustedes. Por favor, la última pregunta, chiquillos, porque lo siento, pero nos vamos a quedar un poquitico más para efecto de concluir la parte de contenidos temáticos, porque por programación debo hacerlo. Por favor, si son tan amables. Disculpe por interrumpirla, pero tengo No la se última preocupe. pregunta respecto justo a este ejercicio número 4 en específico. Yo ya se lo realicé y se lo envié. Lo que yo logré comprender por la redacción que envió en base al correo es que yo creé un texto, mejor dicho, de instrucciones respecto a cómo redactar un texto argumentativo. Y al final yo realicé una reflexión respecto a este instructivo. Entonces no comprendo si realicé bien el ejercicio Me o no tocaría tuve una mejor comprensión. No te preocupes. Miren, chiquillos, yo les voy a decir algo para que también bajemos los procesos de ansiedad. ¿En qué sentido? A ver, los productos sellos tienen una suerte de parámetros y yo creo que no es la primera vez, no sé si es la primera vez que los están experimentando o ya lo habían realizado a través de este proyecto sello que tiene otras delimitaciones y que son precisamente el grupo objetivo, las características, el árbol de problema, el árbol de objetivos y etcétera. ¿Ya? Y de pronto en esta oportunidad se han dado la tarea de crear un portafolio de actividades. En el fondo es un portafolio de actividades. Lo que tú me acabas de comentar a mí me parece de sumo interés y muy importante porque estás intentando combinar varios textos, es decir, varios procesos. Y al final realizas, por supuesto, lo que se pretende, que es una reflexión, un análisis por parte del grupo como tal. Así que yo no descarto absolutamente nada, no tengo por qué hacerlo. Por el contrario, si les estoy brindando flexibilidades, es porque también estoy comprendiendo de que llega un momento en que es mucho, en que es mucho lo que tienen que hacer para, obviamente, cumplir los resultados de aprendizaje que uno esperaría de un módulo
teórico, práctico, que nos tocó obviamente hacerlo bajo esta modalidad, que la idea es que el estudiante se lleve una enseñanza, que la idea es que el estudiante pueda combinar otros temas. Fíjense que yo les voy a hablar de neurociencias precisamente como una suerte de un tema innovador y que está conectado con la comunicación efectiva y que se hace muy necesario para los profesionales del día de hoy. Trato de verlos como un equipo multidisciplinar. Entonces, yo no voy a decirles hoy y que quede sentado de que si no cumplen con lo que está especificado, va a estar malo. No, porque lo que yo busco es una idea general, ¿ya? El estudiante debía analizar un video, ¿cómo lo analizó? ¿Qué extrajo de ese video? El estudiante debía tener en cuenta la unidad 2, el tema 1, que hacía alusión a los textos instruccionales, argumentativos o explicativos, cómo lo abordó. Y ese cómo lo abordó es fundamental para mí. Porque si tú me estás diciendo a mí que tú intentaste crear un instructivo y a partir de ello generar un tipo de narración y luego a posterioridad darle lugar a la explicación, es totalmente válido. Y cada uno muy seguramente de los equipos o de las personas individualmente que están trabajando solas, consideraron y entendieron aquello. ¿Qué entiendo yo? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué me voy a focalizar? En la reflexión. Porque me interesa saber a ciencia cierta o me interesa ponderar los resultados de aprendizaje, o más bien los aprendizajes obtenidos producto precisamente de la realización de estas actividades como tal. ¿Ya? Entonces, yo quiero bajarles un poco en el sentido de este apremio, que claramente por eso también he ampliado los tiempos, para que ustedes también se sientan con una suerte, no sé, de ligereza o flexibilidad, pero sí algo de tiempo. Yo creo que el tiempo es un buen aliado para ciertos procesos y para este tendría que serlo, dado que los tiempos están acordes. Entonces, si tú, reitero, me comentas ello, yo soy la primera en validarlo. Lo mismo con el video del producto 5. Yo no puedo pretender que estén en una mesa redonda porque estamos en una coyuntura muy, muy puntual, pero sí que analicen, que discutan, que se crea que eso va a ser lo interesante, que se crea una dinámica de debate y de discusión que no tendría por qué ser más allá de 10 minutos, porque ya después de 10 minutos claramente ya ustedes han cumplido con el tiempo estipulado, con el aprendizaje esperado. Si se extienden más de 10 minutos, el mundo no se va a acabar. Pero me interesa que desarrollen dinámicas y por eso es mi función en este producto número 5, generar como una suerte de pauta o de formato que ustedes puedan, por supuesto, direccionarse, ubicarse, generar como una suerte de guión, de esquema, y les sirva obviamente para impulsar la actividad como tal. ¿Ya? Entonces yo voy a ser muy, muy, muy lógica a la hora de analizar cada producto. Ya, por favor. Justo en el producto 5 hay que crear un video y enviárselo, o se habla... Sí. Hay que crear un video. Hay que crear el video, claramente. La plataforma, yo voy a dar algunas sugerencias. Bueno, yo utilizo mucho Teams, claramente es la que utilizamos actualmente. Yo utilizo mucho Zoom, yo utilizo mucho... hay también una que también me pareció muy interesante que día, Webex también utilizo. La misma grabación también del celular, a veces que también se puede optar, pero esa no va a permitir generar ese debate o discusión. Y no va a permitir grabar. Entonces, utilizar una plataforma que sustente y que genere por sobre todo la evidencia. O sea, ustedes van a arrojar qué es lo que yo voy a precisar en ese producto y qué bueno el colega que me explicó o que me especificó, profesora, el tiempo. Eso me va a permitir a mí generar una suerte de pauta o formato para que ustedes también tengan claridad sobre lo que se debe exactamente realizar, cómo se debe realizar, en los tiempos en que se deben realizar, los contenidos que tienen que ser abordados y, por supuesto, la dinámica, ya sea colectiva o de orden individual, ¿no?
y las herramientas que tienen que utilizar, que en este caso puede ser las plataformas, para que genere, por supuesto, el enlace, y ese enlace es el que se va a aportar para efecto de la observancia por parte mía. ¿Más claro? Quedó súper claro, profesora. Muchas gracias. Muy bien. No, qué bueno que sobre todo el producto 5, porque tengo que admitir que lo había dejado muy al sentido de la plataforma y no es así. Necesitan ayuda y eso obviamente está de mi parte. Señores, son las 10:45 de la noche, así que ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Para no ser Profesora, pasado buenas noches. Alfredo y Ernesto. Señores, las dos últimas preguntas porque por lo menos necesito abordar proyectos de descripción. Ya, redacción de Perfecto, proyectos. gracias. Gracias, Wilfredo, te La escucho. clase, sí, la clase grabada de la semana 16 no se ve en el aula, para que la revise, por favor. Tratando de realizar los trabajos, busqué un poco y no puedo ver esa clase. Ya, vamos a revisarla. La semana 16. No, la clase del 16 de noviembre. Ah, 16 de noviembre, ya. Y esa está en la semana. Déjame ver un segundo, un segundo, vamos a comprobarlo de una vez. Ya, ok, perfecto, listo. Me toca entonces subirla. Ya, muy bien, Wilfredo, gracias. Y esa corresponde a la de ortografía y semántica. Muy bien, gracias, Wilfredo. Procederé inmediatamente. Gracias. Ernesto, por favor. Profesora, mi consulta en cuanto al tema 4. Nosotros ya enviamos ese trabajo, esa experiencia, pero por lo que estoy escuchando, posiblemente me haya equivocado porque, bueno, lo que hicimos nosotros fue hicimos un texto argumentativo acerca de la comunicación efectiva, de la importancia de la lectura en la comunicación efectiva. No importa, Pero no, Wilfredo. No, no perdón, sabía que Ernesto. tenía o sea, que habían varios, por casualidad, fue como un texto más argumentativo, pero fue porque no, por casualidad prácticamente. Ya, no importa, tranquilo. Déjame observarlo, por favor, hacerte la retroalimentación del caso. Ya aquí me están llegando algunos productos número 4, me toca organizarlos para yo poder observarlos con calma. Ustedes son un curso bastante numeroso, pero reitero, no desestimes lo que presentas, porque cada grupo o cada equipo tiene una visión distinta. Y yo simplemente lo que voy a intentar es aplicar mi lógica, bueno, mi experiencia, mi conocimiento, para intentar mirar a través de tu línea lo que tú me quisiste decir. Entonces yo no lo desecho absolutamente. Tiene que ser algo muy contrario, como pasó con un chiquillo en otro producto que me elevó una cuestión que no era para nada, para yo decirle, inclusive le dije, por favor, lee nuevamente el texto, lo recapitulas y me lo vuelves a enviar, porque si lo califico así como está, te lo voy a calificar muy mal. Y muy mal es muy mal. Entonces, el chiquillo comprendió y lo volvió a hacer y lo volvió a entender y punto final. ¿Ya? Entonces, no desestimes, es lo que yo te puedo decir. Déjame revisarlo para yo poder evaluarlo adecuadamente. ¿Qué te parece? Sin ningún problema. No, lo que pasa, lo que iba yo, que no sabía que había que hacer como un escrito tipo. Ya. Yo pensé que había que hacer un escrito acerca, de hecho, de la comunicación efectiva. Ah, no, pero de la comunicación efectiva ya lo pasamos. Sí, Déjame no... observarlo. Si está muy regular, lo voy a mirar de hecho mañana. Si está muy regular, te escribo para que lo replantees. ¿Te parece? O si deseas replantearlo y no lo tomo en cuenta y más bien lo vuelves y lo reenvías. No, me prefiero que lo revise y me comunique si está bien enfocado a lo que hicimos nosotros y si no, si le parece bien o lo replanteamos después que usted lo revise. Perfecto. Listo, entonces lo voy a tener en cuenta de una vez porque
obviamente amerita el tiempo. Ya, señores, entonces vamos a hacer algo para no ser invasiva. ¿Alguna otra pregunta, dudas, inquietudes que creo que eran perfectamente válidas y no me arrepiento de este tiempo dado? Ya. Bueno, entonces vamos a hacer esto porque tenemos 2 contenidos temáticos, pero tampoco los voy a abordar a premura o apresuradamente por el factor tiempo. Voy a abordar uno el día de hoy que hace referencia a los proyectos de confección descriptiva o a los proyectos de redacción descriptiva o a la redacción de proyectos descriptivos para ser un poco más específica y clara, y dejamos los proyectos de inversión de capital precisamente para la próxima semana para poder también, es muy bonito el proyecto de inversión de capital, inclusive tengo un ejemplo colocado en México, que es lo que se llama el proyecto de inversión semilla, que también tiene mucha réplica acá en Chile. Entonces me gustaría como tomarme el tiempo y no estar apresurada ni estar corriendo. En su defecto, lo que vamos a hacer es que la próxima semana iniciamos a las 21:50, muy puntuales, para efecto de tomarme unos 15, 20 minutos y que nuestra conferencista empiece alrededor de las 22:05, 22:10, que sería un tiempo suficiente y estimativo para que ella pudiese dictar, por supuesto, su conferencia como tal o su disertación en este caso puntual. Y así ya vamos haciendo el cierre. Así que para no abrumarlo con tanta información de base, que yo entiendo que ha sido mucho, gracias por la observación del 16 de noviembre, voy a ver exactamente qué pasó con la clase. Vamos a abordar exactamente qué entendemos nosotros por redacción de proyectos descriptivos. En el fondo, lo que nosotros estamos hablando es de investigación descriptiva y esto, ojo señores, les va a servir a ustedes precisamente para lo que tienen que realizar en los productos 4 y en los productos 5, porque va a fortalecer, si bien ya no vamos a hablar tanto de un texto descriptivo, sino que vamos a hablar de una investigación de orden descriptivo, es básicamente investigar para conformar proyectos como tal. Y la investigación descriptiva se encarga puntualmente de elevar, que yo creo que esto tampoco es inusual para ustedes, las características de la población que se está estudiando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una investigación y tienen que tenerlo muy claro porque ustedes cuando van a investigar en cualquier tipo de área, en este caso en la ingeniería, ustedes tienen que tener en cuenta una población o una muestra mejor. Esta muestra se asume que puede ser de orden poblacional, pero puede ser de cualquier categoría o calidad como tal. Y en esa razón, ustedes tendrán que dar lugar, por supuesto, a describir, a elevar cada una de las diferentes cualidades, virtudes, características, precisiones, caracteres que delimitan esa muestra como tal. Entonces, la investigación descriptiva muestra fundamentalmente el por qué y el qué relacionado, por supuesto, con los sujetos de investigación. No hay investigación descriptiva, y también tengo que decirlo, no hay investigación argumentativa, no hay investigación narrativa que de una u otra manera no tenga como foco los sujetos o la población como tal. ¿Por qué? Porque todas las personas somos objeto de estudio. ¿O ustedes creen que lo que está realizando ahorita, con la pandemia, con el COVID-19, todos los que hemos estado vacunados fuimos una población objeto de estudio? Si han descubierto que hay una nueva variante, que en este caso creo que se llama Omicron, claramente es porque constantemente se está reevaluando la población y el porcentaje de la población. A mí me gustó mucho el análisis que se hizo ayer en vía pública y que se comentaba precisamente de que por qué se origina esta variante. Esta variante se origina precisamente porque todos los países, los países más desarrollados han acaparado precisamente las grandes vacunas, han acaparado el comercio de las vacunas y claramente dejaron a los países más subdesarrollados en una suerte de o en un estado de indefensión. Y eso, si ustedes hoy por hoy preguntan cuáles son las características de la cepa Omicron,
es una suerte de investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque va a plantearse a partir de preguntas y análisis de datos que se van a llevar sobre determinado tema. Y esto ustedes lo van a cumplir en sus roles profesionales. ¿Ya? Pero esto claramente no va a suceder de la noche a la mañana. Esto sucede a partir, y aquí me voy a extender un poco, a partir de la aplicación del método de investigación científica que parte de las observaciones. Parte de las observaciones y parte, por supuesto, de una suerte de variables. Y las variables no son más que los factores internos y externos que hacen que un determinado producto sufra algún tipo de modificación, alteración, variedad, distinción, y que lo que ustedes esperasen de la investigación no resulte o se cambie o se modifique o se altere por la presencia de estas variables. Las variables son los diferentes factores que influyen para que el virus COVID-19 pueda adaptarse o pueda generar un nicho en determinados estados, en determinadas ciudades o sobre determinadas personas. Así como hay personas que el COVID-19 no pasó más allá de ser una simple gripe como tal, sin mayores revestimientos o síntomas, claramente para otras personas fue a tal punto que los llevó a la muerte. ¿Y cuáles fueron los factores que pudieron haber inducido a ello? Bueno, como siempre se ha dicho, las patologías de base es una suerte de variable que de una u otra manera opera para que una persona que tenga o que haya tenido, por ejemplo, antecedentes de neumonía, o que, por ejemplo, haya tenido diabetes, o que haya tenido afecciones al corazón, sean las variables distintivas para que obviamente el virus del COVID-19 que afecta el sistema inmune haya sido más expansivo que de pronto en otra persona que no haya tenido estas patologías de base. Lo mismo sucede con la edad. Por eso, de un momento dado, se prohibió la salida de los adultos mayores por el riesgo, porque el sistema inmune de los adultos mayores es muy débil, es muy frágil. Y es como si entraran todos los virus y todos por ellos pasaran por el cuerpo de los adultos mayores. Entonces, claramente el poder de resistencia o de contrarresistencia no va a ser tan fuerte o tan sólido como el que tuviese una persona quizás más joven como tal. Y eso claramente es lo que hace la investigación descriptiva. La investigación descriptiva tiene varias características o tiene varias clasificaciones para no generar esta palabra característica recurrente o reiterativa. Y es que la investigación descriptiva puede ser una investigación cuantitativa. ¿Cómo no? Porque ustedes están describiendo caracteres. Y cuando describen caracteres o cuando cuantifican la información, pues claramente están utilizando un instrumento de recolección de datos que no es más que el análisis estadístico, precisamente para recaudar información sobre esa población como tal. Recaudar los datos. Si yo digo que el 75% de las mujeres hoy por hoy no quiere tener hijos o no quiere conformar familia, yo tengo que saber a ciencia cierta de dónde se extrajo esa información. Que el 72.3% de las mujeres en Chile ha sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. Tengo que saber exactamente qué instrumento de recolección de datos utilicé, y en este caso es el análisis estadístico o la estadística la que me va a servir de unidad precisamente para yo cuantificar la información en el contexto de una investigación descriptiva como tal. Las variables no controladas, ya lo comentábamos, cuando nosotros hablábamos de variables que son los factores externos o internos que suceden en nuestro entorno. Todas las parejas después de 10 años se divorcian. Habrá muchos factores que influyen para que muchas parejas hoy por hoy se divorcien antes de los 10 años o se divorcien posterior a los 10 años o nunca se divorcien, porque operan factores o variables que las hacen distintas como tal. Y cuando se habla de variables no controladas, es que las variables no debiesen tener, o sea, no podemos controlar esos factores están presentes. Yo no puedo controlar hoy por hoy, lejos de ser científica, ya quisiera, yo creo que es una área maravillosa. Ahí se escucha, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Ya, parece que hubo ahí como una suerte de interferencia. Bueno, no importa. Entonces, claro, esas variables no controladas, claramente, permítanme un segundo aquí, esas variables no controladas, es que son muchas las que pueden estar presentes, o sea, no podemos quedarnos solamente con una. No podemos quedarnos solamente con una sola circunstancia de aplicación como tal. Las investigaciones descriptivas están influenciadas sumariamente o recurrentemente por la observación. Y si ustedes observan varias circunstancias de plano, claramente esas circunstancias pueden ser estables, pueden permanecer, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de los fenómenos de la naturaleza, pueden ser estables como pueden ser inestables. Si hablamos de las relaciones emocionales, pueden ser estables como pueden ser inestables. Si hablamos de las relaciones profesionales, pueden ser estables como pueden ser inestables. Entonces, eso va a llevar a que no nos podemos matricular con un solo factor, sino evidentemente mirar la universalidad de los factores existentes para saber a ciencia cierta por qué se producen determinadas acciones. Y con base en esas determinadas acciones que son el núcleo o el centro de la investigación descriptiva. Estudios transversales. Yo siempre le digo a mis estudiantes, por favor, transversalicen el conocimiento. Es la razón por la cual una abogada les está dictando redacción de documentos profesionales. ¿Por qué razón? Porque si bien yo no entiendo ni de máquinas, ni de muchos aspectos que debe conferir la ingeniería desde sus diferentes áreas, ¿no? De sus diferentes áreas, por ejemplo, una ingeniería en informática, ¿no? O una ingeniería civil, o una ingeniería en minas, o una ingeniería ambiental, que puedan estar relacionados, no sé, se me ocurre a mí con la extracción de la corteza, sobre todo aquellos que trabajan en las famosas mineras, ¿no? Y que todo tiene que ver, que ya escuchaba un programa que se llamaba, está en cine en Chile, y es un programa Minería al Día, una cosa así, cómo los recursos de la minería se podían volver de gestión autosustentable y conllevaba, por supuesto, a que hacía parte de todo este royalty, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, claramente, yo no puedo invadir esas órbitas profesionales más especializadas porque hacen parte de esos roles para los cuales ustedes se están formando, pero sí que puedo ser invasiva en el área cuando yo les digo transversalicen el conocimiento, es decir, no se queden solamente con el conocimiento que se les proporciona a partir precisamente de sus carreras como tal. Inténtenlo conectar con otras áreas que de una u otra manera los va a llevar a ustedes a ver diferentes escenarios o diferentes secciones que pertenecen a un mismo grupo, como nos los muestra la diapo, a que no hay una población única, a que hay diferentes muestras y que esas diferentes muestras hacen que de una u otra manera, existan variables, existan circunstancias distintas. Entonces, cuando ustedes, y también se les suma, si agregan conocimientos de otras áreas, pueden estar obviamente analizando no solamente un foco, sino teniendo un conocimiento multifocal. Sí, hoy por hoy la educación es multidisciplinaria. Entonces, de una u otra manera, la transversalidad es obviamente indispensable para la creación también de investigaciones de orden descriptivo como tal. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Las bases para una mejor investigación. Los datos que se recojan, los datos que se analicen y que han estado sometidos, por supuesto, en el caso que les comentaba, a partir del instrumento de recolección de la estadística, nos debe servir precisamente para determinar una información veraz y exacta. Entonces, no analizamos o no utilizamos instrumentos de recolección de datos si no tenemos, por supuesto, si no los vamos a
a usufructuar como tal, es decir, a sacarles el mejor provecho, que esos datos, en este caso porcentuales, nos permitan determinar con certeza una información. ¿Dónde y cuándo se utiliza la investigación descriptiva? De múltiples maneras. Por eso los colegas que ahorita hablaban sobre, profesora, yo hice esto así, profesora, yo hice esto así. Hay que verlo porque hay una multiplicidad de maneras en su uso y con una multiplicidad de razones. Sin embargo, lo único que uno sí predica o impulsa para una investigación descriptiva es tener la claridad sobre qué se va a estudiar o sobre qué se va a describir exactamente, especificando las características de ese tema como tal, evidenciando la población o muestra que se va a tener en cuenta, evidenciando el instrumento de recolección de datos que se le debe dar uso, que también tenemos, por supuesto, como el caso puntual de la encuesta, que también nos puede servir como un instrumento idóneo de recolección de datos, además de la estadística, y que permita de una u otra manera plantearse una suerte de propósitos y fines para precisamente llegar a buen puerto con esa investigación descriptiva. Pero no hay unos pasos exactos. La investigación descriptiva simplemente aquí vamos a dar una suerte de límites o de lineamientos que les pueden servir a ustedes para que puedan establecer una investigación descriptiva. Una investigación descriptiva también puede estar contenida en un informe, en los informes que ustedes presentan referente a cualquier situación estructural o de base que puedan llegar a tener. Por eso es que es importante tener en cuenta esta cuestión de los estudios transversales, porque ellos recogen datos de diferentes variables, de diferentes escenarios como tal, y lo que hacen es intentar conectarlo con ese objetivo, con ese propósito único, ¿no? O con ese tema único que ustedes están investigando desde el punto de vista descriptivo. Y lo que hacen también los estudios transversales es precisamente describir las características y así también generar eventuales asociaciones como tal. Entonces, en razón de ello, lo que podemos hacer con la investigación descriptiva, que también, reitero, puede estar planteada en un informe, es definir las características de los encuestados. Por eso la muestra, la población es crucial, porque el objetivo es precisamente utilizar preguntas cerradas para poder sacar conclusiones concretas. Ojo, tampoco es una camisa de fuerza. Y también podemos realizar preguntas abiertas siempre y cuando esas preguntas abiertas nos puedan llevar a un buen puerto o a un aterrizaje de la información. Pero aquí lo que necesitamos, como es una investigación descriptiva, la investigación descriptiva son mucho más acotadas que una argumentativa o que una narrativa en un momento dado. Entonces, lo que buscamos es que sea una investigación de precisiones, que creo que eso les gusta mucho a todos porque hace parte de la órbita profesional. Y lo que más es interesante es precisamente encontrar qué se va a hallar, patrones, rasgos, comportamientos comunes, por eso la transversalidad de los estudios, precisamente para que se pueda llegar a una información cierta, concreta y precisa, y también obviamente se pueda analizar los distintos fenómenos en cuestión, o la distinta población, o la distinta situación que ustedes van a tener que obviamente describir como tal. Medir las tendencias de los datos. Las tendencias hoy por hoy, y eso lo tenemos, yo tuve la posibilidad de subir una encuesta a esta plataforma que se llama SurveyMonkey, y ella nos arrojaba obviamente las respuestas, pero también nos daba una suerte a partir de gráficas de las tendencias. Y es que las tendencias pueden medir a largo o a corto tiempo datos muy fundamentales que pueden ser útiles para el crecimiento de la información. Yo coloqué aquí un ejemplo que puede ser atinado o no, pero solamente es un ejemplo más bien de carácter superficial, y es si una empresa de confección lleva a cabo una investigación entre diferentes grupos demográficos, demografía es población, con grupos de rango etario entre 24 y 35 y 36 y 45,
sobre una nueva gama de ropa de invierno, si uno de esos grupos no está muy de acuerdo con el lanzamiento, esto debe dar una idea de cómo debe ser la ropa que hay que confeccionar, porque claramente si el grupo no está cómodo o si uno de esos grupos no está cómodo, algo debe estar incomodando o molestando como tal. Entonces hay que indagar, hay que hacer un diagnóstico, establecer exactamente cuáles son las razones por las cuales esa ropa no está siendo confort para ese grupo poblacional como tal, e indagar y buscar cuáles serían las de mejor conveniencia y por qué para un grupo funcionan determinados textiles y por qué para otros no. Y ahí empiezan, por supuesto, las comparaciones del caso. Realizar las comparaciones en las investigaciones descriptivas son muy nutritivas porque permiten de una u otra manera saber a ciencia cierta cómo responden diferentes grupos poblacionales, cómo responden diferentes situaciones, cómo responden diferentes fenómenos a una determinada situación en paralelo, ¿ya? Entonces, siempre eso va a ser muy nutritiva para poder establecer los rangos de comparación, y los rasgos de conformidad como tal. O sea, va a permitir a ciencia cierta el aterrizaje de información. Todo lo que hacemos de una u otra manera nos va a permitir validar la información. Y validar esa información es validar las condiciones existentes. Es decir, la investigación descriptiva debe darnos, debe arrojarnos, así sea algún mínimo patrón de resultados que permita adecuarse a las razones del por qué se ha producido el tema objeto de investigación. Entonces, de una u otra manera, a partir, por supuesto, de estas valoraciones de orden cualitativo y de orden cuantitativo, utilizando, por supuesto, las variables, los factores externos, los factores internos, utilizando, por supuesto, los estudios transversales, que también permite complementarlo con otra gama de estudios. Es una suerte de combinaciones que va a nutrir a la investigación descriptiva. Y con esto yo les quiero decir es que no solamente se queden con sus roles de ingeniería, traten de buscar siempre una suerte de integralización, de tal manera que puedan adecuar otras áreas que también son muy útiles, dependiendo del escenario aplicable, por supuesto, para el crecimiento o nutrición de los textos como tal, en este caso de la investigación descriptiva. Llamar, obviamente, a que la investigación se presente en diferentes momentos. Claro, las investigaciones tienen una suerte de periodo o tiempo que se establece, por eso no en vano existe esta famosa diagramación de actividades o carta Gantt, que de una u otra manera permite en diferentes tiempos y bajo diferentes roles también saber a ciencia cierta en qué etapa se va a realizar la investigación. La investigación descriptiva tiene varios métodos. Existen 3 puntualmente, ya también yo lo he conversado. El método de la observación, que es el método de base y que no solamente en este se sustenta la investigación descriptiva, sino también las investigaciones de carácter científico, porque el método observacional nutre, alimenta la investigación descriptiva y en la cual va a permitir que se realicen investigaciones tanto de orden cuantificador como de orden cualificador. Por eso la observación cuantitativa va a ser la recopilación objetiva de datos que se va a presentar puntualmente en números y valores, los cuales los resultados de observación van a servir, aplicándose por supuesto los instrumentos de recolección de datos, van a servir como unidades de análisis para poder arrojar información como tal. Tenemos nuevamente las investigaciones o las variables no controladas, y es en la cual la investigación siempre va a estar influenciada por variables, pero en algunas oportunidades tú no puedes tener el control de todas. Por tanto, lo mejor que se puede hacer es apelar a una observación estable, a una observación de orden cuantitativo, de orden cualitativo, donde cualificas obviamente la conducta, el comportamiento de los sujetos, y permite que estas variables existan, porque estas variables son factores exógenos o endógenos, pero que de una u otra manera
¿Influyen en el comportamiento? Sí, pero tampoco son las más determinantes. Y aquí volvemos nuevamente a lo mismo, a la aplicación de los estudios transversales y a las bases para una mayor investigación utilizando, por supuesto, instrumentos de recolección de datos adecuados. ¿Se puede conducir una investigación descriptiva con qué fin o con qué fin se realiza? Bueno, son muchos. Hay algunos que dicen que se investiga el mercado, sobre todo cuando hablamos desde el punto de vista de los economistas que quieren observar hábitos de los consumidores, ¿no? Cuando se quiere evaluar la actitud de un personal, cuando se quiere entender por qué los estudiantes, hay algunos que tienen acceso o son más expeditos a ciertas lecciones que otros. Cuando se quieren implementar programas de bienestar y algunos se logran y otros particularmente no. Se utiliza las investigaciones de orden descriptivo para todo, porque claramente ellas van a delimitar o van a regir, por supuesto, la gran mayoría de las investigaciones de orden narrativo o argumentativo. ¿Cuáles son las ventajas que yo les pudiera decir de la investigación o de la redacción de proyectos descriptivos como tal? Recolección de datos. ¿Por qué? Porque la investigación descriptiva puede llevarse a cabo por métodos múltiples de recolección de datos. El fundamental de ellos, la observación. Estudio de casos también es plausible. La encuesta. En estos tres se concentra principalmente el proyecto o la redacción de proyectos descriptivos como tal. Y esos datos nos deben suministrar una suerte de informaciones de orden cualitativa y de orden cuantitativo, de tal manera que tengamos una visión integral, o mejor aún, la palabra clave, una visión holística de toda la investigación como tal. Las investigaciones o los proyectos descriptivos siempre van a estar también sumidos en entornos naturales que permitan adecuarse en terreno, y eso ustedes sí que lo van a vivir, la recopilación de datos informativos idóneos. Es rápida de llevar, se dice que es de costos más abaratados, y claramente algo que a mí también me llamó poderosamente la atención cuando lo estudiaba, y era que es una suerte de investigación que rápidamente te lleva a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque con los datos recopilados en la investigación, es fácil tomar decisiones sobre la base de análisis estadístico de datos. ¿Cuáles son las desventajas o los peros? Que claramente en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, como es la encuesta, a veces los encuestados no responden con la verdad que uno esperase, ¿no? Porque se sienten un poco intimidados o observados o categorizados, ¿no? Entonces, esto puede alterar, fíjense, esto es una variable, esto puede alterar, por supuesto, la información. Hay un posible sesgo, porque si planteamos, por supuesto, de estos instrumentos preferibles de recolección de datos, como es la encuesta, la estadística, y la observación va a ser predicable de uno mismo, del investigador como tal. Y claramente eso nos va a llevar a tener muestras de carácter muy aleatorias, muy al azar. Y eso hace que no se pueda validar la información con certeza como tal. Digamos que son de las desventajas que podría tener la redacción de proyectos descriptivos, pero ya reitero, para mí tiene más bondades que virtudes como tal. Y con eso vamos a dejarlo ahí para ya no quitarles más tiempo de su descanso, de su reposo personal. Y la próxima semana, el próximo martes, cerramos